hablas de la figura del valedor, ¿no? De los candidatos, este secundario sería el valedor, o sea, el padrino, ¿no? El padrino político. Claro, es interesante porque has dicho que estos empresarios tenían simpatías liberales, ¿no? Pero Secundino Gómez era cerealista, lo dices en la tesis, y tenía grandes intereses con Cuba. Y bueno, la idea de estos empresarios, ¿no? Como hoy podemos hablar de los lobbies, ¿no? Luego hablaremos de comparaciones, ¿no? Del momento de entonces con el de ahora, que me interesa mucho. Pero claro, Cuba se pierde en el año 98 y hay gran parte de la burguesía y empresarios españoles que ya, digamos, bueno, pierden ahí gran parte de sus ingresos y por mucho que influyan en los gobiernos, pues Cuba ya no pertenece a España, aunque bueno, las relaciones comerciales con Estados Unidos sí siguen, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar por esto, de cómo esos intereses económicos, en general, no solo con datos, ¿no? Pero en general, cómo movieron y cómo caracterizaron la restauración. Fueron sustanciales, o sea, no se podría entender. A ver, la restauración, un análisis de la restauración en profundidad, siempre lo hemos estudiado clásica, tradicionalmente los que hemos estudiado la historia como un sistema fallido, ¿verdad? Un sistema en cambio, hoy en día está habiendo un revisionismo. Yo quiero formar parte de ese revisionismo en el sentido de que tanto por la duración de la restauración como por la serie de elementos que consiguió integrar dentro de sí en un momento que no era el actual, es decir, hoy en día se puede hablar de democracia a boca llena, se puede hablar de integración en el debate, se puede hablar de las posturas más sorprendentes en los debates políticos, pues veamos la nueva ley de elección de género, ¿no? O sea, cosas que eran impensables hace 100 años, pero en toda Europa. Y entonces la restauración, si lo vemos desde este prisma, fue una fórmula exitosa. Parte de ese éxito, relativamente, no quiere decir que se hayan hecho las cosas bien y que su resultado final fuera el que fue, pero fue una fórmula política que consiguió integrar a las disparidades y entre ellas consiguió también integrar en cierto modo las potencialidades económicas del país. Bien fueran los cerealistas del centro de España, de la meseta, bien el señor Secundino, bien fueran los industriales catalanes y vascos periféricos, que con sus más y sus menos, bueno, pues se llevó a cabo una labor de vertebración bastante asumible y que le dio soporte. Si no, hubiera sido imposible que el sistema hubiera soportado. Estos potentados, estas familias poderosas que estaban extendidas por todas las provincias del país, realmente jugaban un papel vertebrador y esto es necesario explicarlo bien. También políticamente. El tema del caciquismo no podemos verlo solo, a ver, pese a que nos cause incluso gracia, ¿no? Que nos cause gracia que votaran los muertos, que hubiera esas manipulaciones, que hubiera votos que se repetían 50 veces de una persona. Pero si analizamos en profundidad el sistema, era una forma de vertebración y representativa que probablemente hubiera dado máximos en este sentido de los que España había tenido hasta ese momento en su historia. Es decir, ¿la representación popular se veía plasmada ahí? No de forma directa, pero sí mejor, probablemente de una forma más fidedigna que anteriormente había sucedido nunca en nuestra historia. Es decir, entonces eran pasos escalonados que se iban dando. Que el poder siempre fue un hueso difícil de soltar, sí. Que los poderes y élites económicos, los lobbies siempre estuvieron presentes. Y en la restauración también. Pero jugaron papeles mucho más negativos en otro tiempo probablemente que el que jugaron. El gran triángulo de estos lobbies, de estos poderes económicos, era Estados Unidos, Cuba y España. Es decir, este triángulo de exportaciones, etcétera, los cerealistas, era sobre el que se forjaron todos estos inmensos capitales, ¿no? Claro, me voy por ejemplo al caso de Fernando Muñoz, ¿no? El esposo de la reina María Cristina. En fin, este hombre como empresario fue muy importante, ¿no? Para la introducción del ferrocarril en España, a pesar, ¿no? De todas las corrupciones, ¿no? Y corruptelas que tuvo, ¿no? Pero con eso quiero decir que, claro, antes de la restauración, claro, esas redes clientelares, esos intereses siempre estuvieron, ¿no? Esos caciques siempre estaban hasta que
Bueno, hasta que entiendo que Cánovas del Castillo, sabiendo del poder que tenían estos caciques, lo rearticula, ¿no? Para darle estabilidad al país, al menos hasta, bueno, a partir del Pacto del Pardo. Me parece interesante porque, claro, el Pacto del Pardo, yo tenía la idea de que ese pacto con Sagasta lo venía haciéndose desde la entronización de Alfonso XII, pero no, tú defiendes que es a partir de la muerte del rey, que es cuando le da la confianza a la reina madre, a María Cristina, para dimitir y que llame a Sagasta y que a partir de ahí funcione. Pero lo que quiero es simplemente eso, a comentar, ¿no? Que estas redes caciquiles venían dándose desde hacía muchas generaciones, ¿no? Antes de la entronización de Alfonso XII. No, no había nacido aquí. Esto es lo que, digamos, el gran éxito del sistema canovista probablemente fue conseguir que estas energías, que esta potencialidad socioeconómica coadyuvara en favor del sistema. Y en favor del sistema, no del sistema oligárquico o opresor, sino de un sistema político en el que, repito, no podemos verlo con los ojos actuales. Es decir, no se produce una integración política de ideario, etcétera, al estilo actual, una democracia plena. No. Pero era un sistema mucho más representativo de todos cuantos había habido tiempo atrás. Y efectivamente se producían casos de este tipo, es decir, grandes empresarios que en realidad eran lobbies y máquinas de poder absoluto, era una cosa, pero aportaban grandes beneficios al país. Y un beneficio extendido, no solamente un beneficio restringido a unas pocas élites. Es decir, España, las transformaciones económicas que vivió durante los años de la Restauración, a partir de 1875, fueron enormes. Y en el paso al nuevo siglo fueron sociales y económicas. Bernecker habla de esto, de la España la transformación de España económica, y grafía perfectamente cómo hubo grandísimas transformaciones. Ahora bien, que había enormes injusticias y enormes áreas que había que acometer, como la laboral, los equilibrios, los grandes desequilibrios que había estaba eso también, pero también había voces que lo pedían, y dentro del sistema. Es decir, las voces que lo pedían ya no eran una especie de disidentes, de outsiders del sistema, ¿no? Y eran personas de dentro que veían que había que acometer algunos frentes, si no querían que la situación política se tensionara demasiado, ¿no? Entonces había una conciencia de las propias debilidades. Era mínima. Repito, no podemos verlo con ojos actuales, de la democracia, de la Constitución actual, etcétera. De hace un siglo, de hace más de un siglo, ¿de acuerdo? Y con respecto al Pacto del Pardo, a ver, hay opacidad absoluta en cuanto a ese pacto, es decir, ese nunca llegó a ser un pacto declarado, esto es un pacto sobre la marcha, ¿no? Entonces, todo el mundo lo negó en su época también, ¿no? Claro, a ver, era un poco obsceno reconocerlo, ¿no? Yo imagino, es decir, Cánovas no podía reconocer que había elaborado un sistema donde además todo confluía, es decir, Sagasta había conseguido pues eliminar las facciones liberales, crear el partido fusionista, y de repente pues viene la gran alternancia en el poder, ¿no? Es decir, parece que todo era parte de un plan escrito sobre el papel, ¿no? Y claro, resultaba obsceno reconocer esto. Entonces, pero realmente esto fue así. Y la prueba está en las elecciones, es decir, que vamos viendo una por una las elecciones, eso está al alcance de cualquier información, y vemos como la alternancia es absolutamente, simétrica. Sí. Es increíble. Que el partido del gobierno convocaba elecciones que perdía a propósito. Sí. Esto fue. Pues verdad que Sagasta estaba todo bien preparado, exactamente. Claro. Estaba todo preparado. Fue curioso. Hoy sería como si, no sé, Pedro Sánchez y Pablo Casado pactasen algo que dentro de 40 años lo veamos como muy, muy normal, ¿no? Por el tema este del Consejo Judicial y estas noticias que salen hoy, ¿no?
como que son cosas que sorprenden, pero es algo que el bipartidismo lleva repartiendo desde hace 40 años y hoy es cuando empiezan a sorprender, ¿no?